Las ecotecnologías son dispositivos y herramientas que proporcionan la optimización de una vivienda a través de dispositivos tecnológicos amigables con el ambiente, que brindan beneficios sociales, económicos y de beneficio para los recursos naturales y el ser humano. La ciudad contemporánea es el espacio urbano donde cohabitan los individuos y también es la heredera natural de la ciudad que comenzó a gestarse a partir de la Revolución Industrial en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII en adelante, llegando a las principales economías del mundo en 1840. La industrialización constituía en sí misma una profunda transformación socioeconómica y tecnológica, cambiando el modelo económico rural que basaba su capacidad en la agricultura y en el comercio por un modelo de desarrollo urbano, industrializado y mecanizado, buscando garantizar un aumento de la producción de bienes. La arquitectura bioclimática es la que se centra en el diseño y construcción de edificios tomando en cuenta las condiciones climáticas de la región o país en que se está construyendo, y se enfoca además en el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, sol, vegetación, lluvia y vientos, para disminuir en lo posible el impacto ambiental generado por la construcción y el consumo de energía. Mantenimiento. Consiste en una serie de revisiones y operaciones llevadas a cabo en los elementos constructivos que componen un edificio y en las instalaciones que le dan servicio, con el fin de conservarlo en las mejores condiciones posibles. Estas operaciones o actividades se deben de realizar de forma periódica. Clasificaciones de mantenimiento de edificaciones, atendiendo tres factores: el tipo de obra, el propietario del inmueble y el momento en que se realiza el mismo. Es decir, 1. Atendiendo al tipo de obra, que puede considerarse como obra nueva o existente. 2. Según el propietario del inmueble se define como privado o estatal. 3. Teniendo en cuenta el momento en que se realiza, es decir, mantenimiento preventivo o correctivo. Debido a la falta de mantenimiento en distintos edificios, una de las consecuencias son los sismos, como el pasado del 19 de septiembre del 2017, donde azotó un sismo de una magnitud de 7.1 en México, causando muertes, miles de heridos y 434 inmuebles con riesgos de colapso en la capital del país. Una patología se define como una lesión o deterioro sufrido por algún material, elemento o estructura y se suelen clasificar en función de su agente causante. Estas lesiones se pueden clasificar según su origen de lesión física, lesión mecánica o lesión química. Lesiones físicas, denominadas de esta forma al originarse como consecuencia de un proceso marcado por leyes físicas. Las más habituales de este tipo de patologías son la humedad, la suciedad y la erosión. Alguna de las lesiones físicas es la humedad, que es una patología muy común en las edificaciones y se considera una de las más importantes, ya que afecta directamente a los niveles de salubridad y habitabilidad de la vivienda. Suciedad
es el uso de determinados materiales porosos y la exposición de los edificios a la contaminación ambiental. Favorece en muchos casos la formación de suciedad en las fachadas. La erosión se produce en consecuencia de los agentes atmosféricos externos, al introducirse agua a través de los poros de una edificación. Una bajada brusca de las temperaturas puede provocar que el agua se hiele y al aumentar de tamaño se produzcan fracturas en el material. Lesiones mecánicas. Son lesiones producidas por algún tipo de sobrecarga en algún elemento de la edificación o puede tener su origen en fuerzas externas e internas que pueden ser a su vez estructurales, constructivas o de utilización. Hablamos de deformaciones, grietas, fisuras, desprendimientos y erosiones. Algunas de las lesiones mecánicas son las grietas y fisuras que se consideran roturas de distintos elementos del edificio y se diferencian básicamente en que la fisura es más superficial y la grieta afecta al elemento constructivo. Desprendimientos. Se produce una pérdida de adherencia por diversas causas. Deformaciones. Aparecen por alguna fuerza externa que puede llegar a modificar la geometría del edificio. Las principales causas suelen ser fallos en el terreno donde se asientan los elementos de la cimentación, desplomes de muros portantes, flechas en vigas, forjados o cubiertas, etc. Lesiones químicas se producen a consecuencia de reacciones químicas en los materiales de los elementos constructivos, los elementos atmosféricos, productos contaminantes del ambiente e incluso diversos organismos vivos. Eflorescencias o cristales de sales originadas cuando se cristalizan los sales solubles en alguno de los elementos constructivos por donde circula el agua. Oxidación se produce cuando la superficie de los metales se degrada. Si el óxido E se sigue humedeciendo, pueden ocurrir diferentes transformaciones patológicas, como el aumento de volumen o su disolución. Corrosión supone una pérdida de material metálico a partir de una pila electroquímica que se forma entre dicho elemento metálico y otro material próximo. Suele aparecer como consecuencia de un proceso de oxidación-reducción y afecta a todos los metales en mayor o menor medida. Ordinario. Formas de intervención. Una intervención arquitectónica es la actuación para la recuperación de un edificio considerado patrimonio histórico o cultural, tomando como un punto de partida la concepción del mismo, su identidad propia y respetando en lo posible los materiales originales. Para esto hay distintos conceptos de intervención arquitectónica como restauración, rehabilitación, reconstrucción, remodelación, mantenimiento, reciclaje, etc. Para esto se muestra un ejemplo de una rehabilitación de un edificio ubicado en la calle Fuencarral en Madrid. Se trata de un edificio donde tiene distintos desperfectos y para esto fue intervenido por arquitectos. Examen final. Se trata de fichas de procesos constructivos, así también como la identificación de distintas problemáticas y desperfectos en un proyecto y la propuesta de intervención en el proyecto mismo. Para esto se propone el proyecto Casa Ejido Nuevo. Se trata de una casa-habitación ubicada en Acapulco, Guerrero. Algunos de los conceptos a desarrollar es mantenimiento, restauración y remodelación. Primeramente, se colocan las fotografías del estado actual del proyecto. Dentro de cada una de las fotografías se van identificando las distintas problemáticas, como por ejemplo humedad en losa, en escalones, oxidación, corrosión en herrerías y desprendimiento de concreto en escalón. Humedad en muro, humedad en losa de entrepiso, desperfecto en pintura de muro, corrosión en herrería ventanal, oxidación en portón, humedad en barda y desperfecto en pintura de barda. Para esto se realizó un modelo en 3D donde se puedan identificar los distintos problemas, así también como la nueva intervención y propuesta arquitectónica. En estas fichas se podrán encontrar los datos generales, así también como el tipo de lesión, que en este caso es corrosión en herrería, ubicado en los barandales en planta alta. También se puede observar cuál es su patología, que corresponde a una lesión química, que es corrosión-oxidación.
también sus causas y el tipo de concepto a desarrollar en esta propuesta es remodelación, donde se puede observar que la intervención se trata de un reemplazo de barandal en escalera exterior. También se puede observar una tabla de un catálogo de conceptos e ilustraciones donde muestran cómo iría la nueva propuesta. En la ficha 2, de igual forma se puede observar los datos generales, en este caso es corrosión, desprendimiento y agrietamiento de concreto ubicado en las escaleras y en la losa de azotea. Se pueden observar las fotografías y la ubicación de cada uno de los desperfectos. Esto corresponde a una patología tipo lesión que corresponde a lo químico y mecánico, que es corrosión, desprendimiento y agrietamiento. Se pueden observar las causas y el tipo de concepto a desarrollar en esta propuesta es mantenimiento y restauración. En esta ficha 3 se observa que el tipo de lesión es humedad en losa de azotea y escalera. Podemos encontrar las fotografías y los diagramas donde muestra gráficamente dónde están localizados. Corresponde a una patología física sobre humedad, donde se describen las causas y el tipo de concepto a utilizar en esta intervención es de mantenimiento. Del lado derecho se puede observar la tabla del catálogo de conceptos. En la ficha número 4 se puede observar que el tipo de lesión se trata de humedad en muros de planta alta, donde se pueden ubicar estos desperfectos en los distintos diagramas y fachadas que hay, así como en las fotografías. La patología corresponde a una física que es humedad. Se describen las causas y el tipo de concepto a desarrollar como una propuesta es la remodelación. Del lado derecho se pueden encontrar la tabla del catálogo de conceptos. En la ficha número 5 se puede identificar que se trata de humedad en el volado de entrepiso. Aquí se pueden observar las distintas fotografías donde se muestra. Para esto, la patología corresponde a una lesión física que es humedad, describe sus causas y el tipo de concepto a desarrollar. En la ficha número 6 se observa que la problemática es la corrosión en portón. Para esto su patología es química, correspondiente a lo mencionado, y para esto se propone una remodelación que es el reemplazo de este portón por uno nuevo. Para la ficha número 7, la problemática es la humedad y falta de mantenimiento en pintura de fachada. Se describe cuál es la situación y se observan fotografías. La patología es una lesión física que corresponde a la humedad. Sus causas se describen también, así como la propuesta, que en este caso es mantenimiento, y del lado derecho se encuentra la tabla del catálogo de conceptos. En la ficha número 8, la problemática se trata de humedad y falta de pintura en barda. Se describe y se observan en las fotografías el desperfecto que hay. La patología corresponde a una lesión física que es la humedad. Para esto se propone hacer un mantenimiento y remodelación. En este caso es la colocación de piedra en muro de barda e impermeabilización. En la ficha número 9, el desperfecto de color en herrería. Para esto se describe y se coloca la fotografía. Este tipo de lesión es física, que es suciedad, se describen sus causas y el tipo de propuesta es remodelación. Para esto se hace una totalmente colocación de celosía de barro en ventanales.
En esta parte se observa toda la propuesta de intervención en base a un catálogo de conceptos donde se reúnen todos los anteriores. Para esto se hace un resumen de la propuesta final, que es la colocación de portón, impermeabilización en azotea y escalera, en muros exteriores, en muro de barda, colocación de herrería en barandal, colocación de celosías, impermeabilización de entrepiso y encamisado de escalones.